¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este su curso Lo que no te contaron de Jesús. Mi nombre es Genaro Rocha y soy su profesor de este curso. Hoy es la clase número 13 y que lleva por título La estancia en Roma. El objetivo de este capítulo tan interesante que tenemos aquí en este curso el día de hoy, que es la clase número 13, es que ustedes como alumnos conozcan cómo Jesús antecedió a sus apóstoles Pedro y Pablo en la evangelización de Roma. Y sin más ni más, vámonos de una vez a este capítulo tan interesante que tenemos el día de hoy y que lleva este título, La estancia en Roma. Y podemos ver aquí esta imagen tan sugerente en donde quiero hacer un comentario. En los evangelios, en ninguno de los evangelios existe antecedente alguno acerca de la vida de Jesús entre su niñez y el momento en que inició su misión. Pero bueno, ok, vamos a suponer, si eso fuese así, que aquí vamos a conocer el por qué. Hoy vamos a conocer el por qué no existe esta información. Es muy interesante, de verdad, y debemos de poner atención en lo que vamos a escuchar porque aquí está uno de los más increíbles secretos que pueden existir acerca de la vida de Jesús, porque son decisiones muy fuertes. Y si hay alguien que de verdad tomó decisiones en este mundo fue Él. Y por eso, esta imagen, esta imagen, a mí en lo particular, no crean que yo la diseñé. No. Para nada. Esta imagen la encontré entre varios escritos de origen, vamos a decirlo así, evangelista, porque no está la imagen solamente entre evangelistas, sino lo encontré también entre adventistas y lo encontré también entre metodistas. Entonces, son tres diferentes ramas de lo que es el cristianismo, fuera de lo que es el catolicismo. Ya ven que ellos no creen en santos. Bueno, entonces, en estas dos ramas del cristianismo, al encontrar esta imagen, las huellas de Jesús en Roma, no se refiere al mensaje que llegó a Roma por medio de los apóstoles, de los evangelistas, o por medio de los que heredaron su misión. No, esto se refiere claramente a que Jesús estuvo en Roma, pero hay cierto tipo de historias que aunque se publican entre ellos, no las admiten, no las corroboran, y esto no es reconocido para nada, mucho menos por parte de la Iglesia Católica. Entonces, lo que vamos a conocer aquí es algo muy importante, pero también o sea, me refiero a lo que hizo Jesús en Roma, pero también vamos a conocer por qué no hay ni un solo indicio en los evangelios canónicos, acerca de la estadía de Jesús en Roma. Pues vamos a empezar, vamos a iniciar y pues espero que ustedes les guste lo que vamos a conocer el día de hoy. Bueno, resulta que, puesto que este amigo Gonod que iba con Jesús eh, en este viaje, traía los saludos de los príncipes de la India para Tiberio, el emperador romano de aquel entonces, el emperador en turno, Tiberio. Bueno, el soberano romano. Los dos hombres de origen indio y Jesús se presentaron ante él el tercer día después de haber llegado a Roma. El taciturno emperador estaba excepcionalmente alegre aquel día y charló largo rato con los tres
cuando se retiraron de su presencia, el emperador, refiriéndose a Jesús, comentó a uno de sus auxiliares que estaba a su derecha: si yo tuviera el porte real y los modales tan agradables de este individuo, sería un verdadero emperador, ¿verdad? Refiriéndose precisamente a Jesús. Mientras estaba en Roma, Ganit tenía unas horas regulares para estudiar y para visitar los lugares de interés de la ciudad. Su padre tenía que tratar muchos negocios y como deseaba que su hijo creciera para que fuera su digno sucesor en la dirección de sus vastos intereses comerciales, pensó que había llegado el momento de introducir al muchacho en el mundo de los negocios. En Roma había muchos ciudadanos de la India, pero si ustedes no lo saben, los romanos, de hecho, quiero hacerles el comentario de que los romanos en expediciones especiales de reconocimiento de territorios llegaron inclusive a estar en lo que ahora conocemos como la ciudad prohibida, que era el templo del emperador chino. No se sabe exactamente qué emperador era el que estaba cuando los romanos mandaron mensajes especiales hacia los chinos para conocer sus territorios, pero la respuesta de los chinos fue regresar las cabezas de los soldados que fueron en patrullas hacia allá, y entonces Roma dijo: no, para allá no me meto. Entonces no se metieron para nada, no llegaron hasta allá más que en pequeñas patrullas y mensajeros que no consiguieron absolutamente nada. Bueno, entonces encontrar ciudadanos de la India en Roma no es ninguna mentira, porque sí lo sabía. En Roma había ciudadanos de todas partes del mundo conocido en aquel entonces, y pues la India era parte de ese mundo conocido. A menudo uno de los propios empleados de Gonod lo acompañaba como intérprete, de manera que Jesús disponía de días enteros para él. Esto le proporcionó tiempo para conocer completamente esta ciudad de 2 millones de habitantes, según cuenta la historia. Se le proporcionó tiempo para conocer varios lugares. Encontraba con frecuencia en el foro el centro de la vida política, jurídica y comercial. A menudo subía al Capitolio y mientras contemplaba este magnífico templo dedicado a Júpiter, de la cual verdaderamente esta imagen que tenemos aquí, vean ustedes qué imagen. Este era el templo de Júpiter ahí en Roma. Este era el templo, era fastuoso, era increíble. Pero bueno, entonces este templo que estaba dedicado a Júpiter, a Juno y a Minerva, dioses romanos, reflexionaba sobre la ignorancia servil en la que estaban sumidos los romanos. También pasaba mucho tiempo en el Monte Palatino, donde se encontraba la residencia del emperador, el templo de Apolo y las bibliotecas griega y latina. En esta época, el Imperio Romano incluía todo el sur de Europa, Asia Menor, Siria, Egipto y el noreste de África, y entre sus habitantes se contaban ciudadanos de todos los países del hemisferio oriental. La razón principal por la que Jesús había consentido en hacer este viaje era su deseo de estudiar este conjunto cosmopolita de mortales y de mezclarse con ellos. Durante su estancia en Roma, Jesús aprendió muchas cosas sobre los hombres. Pero la más valiosa de todas las múltiples experiencias de sus 6 meses de permanencia en esta ciudad fue su contacto con los dirigentes religiosos de la capital del imperio y la influencia que ejerció sobre de ellos. Antes del final de su primera semana en Roma, Jesús había buscado y había conocido a los principales dirigentes de los cínicos, los estoicos y los cultos del misterio, en particular los del grupo mitriaco. Hablamos algo acerca de estas sectas religiosas la semana pasada. Para Jesús podía ser o no evidente que los judíos iban a rechazar su misión, pero preveía con toda seguridad que sus mensajeros no tardarían en venir a Roma
para proclamar el reino de los cielos. Por lo tanto, se dedicó a preparar el camino de la manera más sorprendente para que su mensaje fuese recibido mejor y con más seguridad. Seleccionó a 5 dirigentes de los estoicos, a 11 de los cínicos y a 16 jefes de culto de los misterios, y pasó una gran parte de su tiempo libre durante casi 6 meses en asociación íntima con estos educadores religiosos. He aquí el método que utilizó para instruirlos. Ni una sola vez atacó sus errores, ni tampoco mencionó nunca los defectos de sus enseñanzas. En cada caso, seleccionaba la verdad que había en lo que enseñaban, y luego procedía a embellecer e iluminar esta verdad en sus mentes, de tal manera que en muy poco tiempo este realzamiento de la verdad desplazaba eficazmente el error que le acompañaba. Así es como estos hombres y mujeres enseñados por Jesús fueron preparados para reconocer posteriormente verdades adicionales y similares en las enseñanzas de los primeros misioneros cristianos. Esta pronta aceptación de las enseñanzas de los predicadores del Evangelio fue lo que dio un impulso tan poderoso a la rápida difusión del cristianismo en Roma y desde ahí a todo el imperio. Se puede comprender mejor el significado de esta actividad extraordinaria cuando observamos el hecho de que de este grupo de 32 dirigentes religiosos de Roma instruidos por Jesús, solamente 2 fueron estériles. Los otros 30 juraron en un papel central en el establecimiento del cristianismo en Roma. Y algunos de ellos ayudaron también a que el principal templo mitríaco se convirtiera en la primera iglesia cristiana de esta ciudad. Nosotros, que contemplamos las fastuosas actividades humanas desde los bastidores y a la luz de los 19 siglos transcurridos, reconocemos solamente 3 factores con un valor fundamental que contribuyeron a preparar muy pronto el terreno para la rápida propagación del cristianismo por toda Europa, y son los siguientes. 1. La elección y el mantenimiento de Simón Pedro como apóstol. La conversación en Jerusalén con Esteban, cuya muerte le condujo a traer a Saulo de Tarso, la preparación preliminar de estos 30 romanos para que dirigieran posteriormente la nueva religión en Roma y en todo el imperio. En el transcurso de todas sus experiencias, ni Esteban ni los 30 escogidos se dieron cuenta nunca de que habían hablado una vez con el hombre cuyo nombre se había convertido en el tema de sus enseñanzas religiosas. La obra de Jesús a favor de estos primeros 32 fueron enteramente personales. En sus trabajos con estas personas, el escriba de Damasco nunca se reunió con más de 3 a la vez, rara vez con más de 2, y la mayoría de las veces los enseñaba individualmente. Pudo llevar a cabo esta gran obra de educación religiosa porque estos hombres y mujeres no estaban atados a las tradiciones, no eran víctimas de ideas preconcebidas sobre todos los desarrollos religiosos del futuro. En los años que siguieron después, Pedro, Pablo y otros cristianos más que enseñaron en Roma oyeron hablar muchísimas veces de este famoso escriba de Damasco, que los había precedido y que tan evidentemente había preparado el camino. Sin darse cuenta, suponían ellos, para su llegada con el nuevo evangelio. Pablo nunca pudo adivinar realmente la identidad de ese escriba de Damasco, pero poco tiempo antes de su muerte, debido a la similitud de las descripciones de la persona, llegó a la conclusión de que el fabricante de tiendas de Antioquía era también el escriba de Damasco. En cierta ocasión, mientras predicaba en Roma, Simón Pedro sospechó al escuchar una descripción del escriba de Damasco que este individuo podría haber sido Jesús. Pero rápidamente desechó la idea, sabiendo muy bien, y eso es lo que él creía, que el maestro nunca había estado en Roma. Esa fue la creencia tanto de Pedro como de Pablo, porque Jesús, una vez que regresó a Galilea, a nadie, absolutamente a nadie, le dijo en dónde había estado.
Ese fue el gran secreto de Jesús. Y créanme de verdad que Jesús era quien era, ¿eh? Y si había alguien que supiera guardar secretos, era Él. Por eso precisamente ha sido una de las grandes bases del credo en el catolicismo. La idea de confesión fue una enseñanza de Jesús. Lo que tú perdones en el nombre del Señor, nunca lo podrás revelar a nadie. Lo que alguien venga y confiese ante ti, lo estará confesando ante el Señor y nunca podrás revelarlo a nadie. Por eso, uno de los más grandes preceptos de la Iglesia Católica es el respeto al derecho de confesión y su secreto. Pero bueno, ok. Al principio de su estancia en Roma, Jesús tuvo una conversación de toda una noche con Angamón, el jefe de los estoicos. Este hombre se hizo posteriormente un gran amigo de Pablo y llegó a ser uno de los fervorosos seguidores de la iglesia cristiana en Roma. He aquí en esencia y transcrito a un lenguaje moderno lo que Jesús enseñó a Angamón. Todo esto que acabo de mencionar, es lo que Jesús no le reveló a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles nunca pensaran que ya había un camino preparado y que su fe y su perseverancia era lo que iba a abrir el camino, que ellos eran los primeros que llevaban su mensaje. ¿Para qué? Para que no perdieran la intensidad en el trabajo que se les estaría presentando por delante. Así es que Jesús dejó preparado a mucha gente que sabía que algún día llegarían esos hombres hablando de este Hijo de Dios. Bien de mientras, el modelo de los verdaderos valores ha de buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad, le confesó Jesús a Angamón. Para un mortal ascendente, todas las normas más bajas y materiales deben de ser consideradas como transitorias, parciales e inferiores. El científico como tal está limitado a descubrir la conexión entre los hechos materiales. Técnicamente no tiene derecho a afirmar que es materialista o idealista porque al hacerlo se supone que abandona la actitud de un verdadero científico, ya que todas y cada una de estas formas de posición son la esencia misma de la filosofía. ¿Se dan ustedes cuenta de estas palabras? Hace 2000 años Jesús le estaba diciendo a Angamón la descripción de lo que era un científico. La ciencia tiene 500 años de existir como tal. Y Jesús la describió como si la ciencia ya existiera en ese momento. Bueno, continuemos. A menos que la perspicacia moral y el logro espiritual de la humanidad aumenten proporcionalmente, el progreso ilimitado de una cultura puramente materialista puede acabar transformándose en una amenaza para la civilización. Una ciencia puramente materialista albergará dentro de sí la semilla potencial de la destrucción de todo esfuerzo científico, porque este tipo de conducta es el presagio del colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta de realización espiritual. ¡Wow! Oigan, ¿qué onda con esto? De verdad. ¿Qué palabras? O sea, hagan de cuenta que Jesús está describiendo nuestra época. Bueno, continúo diciéndole. El científico materialista y el idealista extremo están destinados a enfrentarse continuamente. Esto no es aplicable a aquellos científicos e idealistas que poseen un modelo común de valores morales elevados y de niveles de prueba espirituales.
En todas las épocas, los científicos y las personas religiosas deben reconocer que pasan por el juicio del tribunal de las necesidades humanas. Deben evitar todo tipo de lucha entre ellos. Mientras se esfuerzan valientemente por justificar su supervivencia mediante una mayor devoción al servicio del progreso humano, si la pretendida ciencia o pretendida religión de una época cualquiera es falsa, entonces deberá purificar sus actividades o bien desaparecer ante el surgimiento de una ciencia material. O de una religión espiritual, o de un orden más auténtico y más digno. Ahora vamos a escuchar las palabras que le dijo acerca de lo que es el bien y el mal. Mardús era el jefe reconocido de los cínicos de Roma y se hizo muy amigo del escriba de Damasco, o sea, de Jesús. Día tras día conversaba con Jesús y noche tras noche escuchaba su enseñanza celestial. Entre las discusiones más importantes con Mardús, hubo una destinada a responder a la pregunta de ese cínico sincero sobre el bien y el mal. Transcrito al lenguaje del siglo XX, Jesús le dijo en esencia: hermano mío, el bien y el mal son simplemente unas palabras que simbolizan los niveles relativos de comprensión humana del universo observable. Si eres éticamente perezoso y socialmente indiferente, puedes coger como modelo del bien las costumbres sociales corrientes. Si eres espiritualmente indolente y moralmente estático, puedes coger como modelo del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Pero el alma que sobrevive al tiempo y emerge en la eternidad debe de efectuar una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como estos están determinados por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que el Padre, que está en los cielos, ha enviado a residir en el corazón del hombre. Este espíritu interior es la norma de la supervivencia de la personalidad. La bondad, lo mismo que la verdad, siempre es relativa y contrasta infaliblemente con el mal. La percepción de estas cualidades de bondad y de verdad es lo que permite a las almas evolutivas de los hombres efectuar esas decisiones personales de elección que son esenciales para la supervivencia eterna. El individuo espiritualmente ciego, que sigue lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y los dogmas religiosos, se encuentran en el grave peligro de sacrificar su independencia moral y de perder su libertad espiritual. Un alma así está destinada a convertirse en un papagayo intelectual, en un autómata social y en un esclavo de la autoridad religiosa. La bondad siempre está creciendo hacia nuevos niveles de mayor libertad para autorrealizarse moralmente y alcanzar la personalidad espiritual. El descubrimiento del ajustador interior y la identificación con él, una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, aumenta la voluntad moral, realza el discernimiento de la verdad, aumenta la capacidad para amar y servir a nuestros semejantes. Exalta los ideales espirituales y unifica los supremos motivos humanos del tiempo con los planes eternos del ajustador interior. Todo esto conduce directamente a un mayor deseo de hacer la voluntad del Padre, alimentando así la pasión divina de encontrar a Dios y de parecerse más a Él. A medida que enciendan la escala universal de desarrollo de las escrituras, encontrarán una bondad creciente y una disminución del mal, en perfecta conformidad con nuestra capacidad para experimentar la bondad y discernir la verdad. La capacidad de mantener el error o de experimentar el mal no se perderá por completo hasta que el alma humana ascendente alcance niveles espirituales finales.
La bondad es evidente. La bondad es viviente. La bondad es relativa. Siempre en progreso. Es invariablemente una experiencia personal. Y está perpetuamente correlacionada con el discernimiento de la verdad y de la belleza. La bondad se encuentra en el reconocimiento de los valores positivos de verdad del nivel espiritual, que deben contrastar en la experiencia humana con su contrapartida negativa, las sombras del mal potencial. Hasta que no alcancen los niveles del paraíso, la bondad siempre será más una búsqueda que una posesión, más una meta que una experiencia lograda. Pero cuando se tiene hambre y sed de rectitud, se experimenta una satisfacción creciente cuando se alcanza parcialmente la bondad. La presencia del bien y del mal en el mundo es, en sí misma, una prueba positiva de la existencia, de la realidad de la bondad moral del hombre, de la personalidad que identifica así estos valores y también es capaz de escoger entre ellos. En la época en que un mortal ascendente alcanza el paraíso, su capacidad para identificar su yo con los verdaderos valores espirituales se ha ampliado tanto que ha conseguido la posesión perfecta de la luz de la vida. Una personalidad espiritual así perfeccionada se unifica tan completa, divina y espiritualmente con las cualidades supremas y positivas de la bondad, de la belleza y de la verdad, que no queda ninguna posibilidad de que un espíritu así de recto pueda arrojar alguna sombra negativa de mal potencial cuando es expuesto a la luminosidad penetrante de la luz divina de los soberanos infinitos del paraíso. En todas estas personalidades espirituales la bondad ha dejado de ser parcial, contrastante, comparativa, se ha vuelto divinamente completa y espiritualmente plena, se acerca a la pureza y a la perfección del Supremo. La posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero su realidad no lo es. Una sombra solo tiene una realidad relativa. El mal real no es necesario como experiencia personal. El mal potencial funciona igual de bien como estímulo para tomar decisiones en el ámbito del progreso moral, en los niveles inferiores del desarrollo espiritual. El mal solo se vuelve una realidad de la experiencia personal cuando una mente moral lo escoge deliberadamente. Entonces, relativo a la verdad y la fe, Nabón era un judío griego al que importante, más bien el más importante de los dirigentes del principal culto del misterio en Roma, el culto mitriaco. Aunque este sumo sacerdote del mitriacismo mantuvo muchas conversaciones con el escriba de Damasco, lo que le influyó de manera más permanente fue la discusión que tuvieron una noche sobre la verdad y la fe. Nabón había pensado en convertir a Jesús e incluso le había sugerido que regresara a Palestina como educador mitriaco. No sospechaba que Jesús lo estaba preparando para volverse uno de los primeros convertidos al Evangelio del Reino. Transcrito en una terminología moderna, he aquí es en esencia lo que Jesús le enseñó. La verdad no se puede definir con palabras, sino solamente viviéndola. La verdad es siempre más que el conocimiento. El conocimiento se refiere a las cosas observadas. Pero la verdad trasciende estos niveles puramente materiales en el sentido de que se asocia con la sabiduría y engloba unos imponderables tales como la experiencia humana e incluso las realidades espirituales y vivientes. El conocimiento se origina en la ciencia, la sabiduría en la verdad filosofía, la verdad en la experiencia religiosa de la vida espiritual. El conocimiento trata de los hechos, la sabiduría de las relaciones, la verdad de los valores de la realidad. El hombre tiende a cristalizar la ciencia, a formular la filosofía y a dogmatizar la verdad.
porque tiene pereza mental para adaptarse a las luchas progresivas de la vida y porque tiene también un miedo terrible a lo desconocido. El hombre normal es lento en introducir cambios en sus hábitos de pensamiento y en sus tendencias de vida. La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente, es la delicia suprema del alma humana. Es la creación conjunta de la mente material y del espíritu interior. La salvación eterna de este alma que discierne la verdad y que ama la belleza está asegurada por ese hambre, esa sed de bondad que conducen a este mortal a desarrollar una sola finalidad, la de hacer la voluntad del Padre, encontrar a Dios y volverse como Él. Nunca existe conflicto entre el verdadero conocimiento y la verdad. ¿Puede haber conflicto entre el conocimiento y las creencias humanas? Las creencias teñidas de prejuicios, deformadas por el miedo y dominadas por el terror de tener que afrontar los nuevos hechos, de los descubrimientos materiales o de los progresos espirituales. El hombre nunca puede poseer la verdad sin el ejercicio de la fe. Esto es así porque los pensamientos, la sabiduría, la ética y los ideales del hombre nunca se elevarán por encima de su fe, de su esperanza sublime, y toda verdadera fe de este tipo está basada en una reflexión profunda, en una autocrítica sincera y en una conciencia moral intransigente. La fe es la inspiración de la imaginación creativa impregnada de espíritu. La fe actúa para liberar las actividades superhumanas. El germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre y que es el potencial de la supervivencia eterna. Las plantas y los animales sobreviven en el tiempo mediante la técnica de transmitir partículas idénticas de sí mismo de una generación a la siguiente. Oigan, esto está hablando Jesús acerca de lo que es el ADN. Bueno, continuamos. El alma humana del hombre, la personalidad, sobrevive a la muerte física asociando su identidad con esta chispa interior de divinidad, que es inmortal y que actúa para perpetuar la personalidad humana a un nivel continuo y más elevado de existencia progresiva en el universo. La semilla oculta del alma humana es un espíritu inmortal. La segunda generación del alma es la primera de una serie de manifestaciones de la personalidad en existencias espirituales progresivas que solo terminan cuando esta entidad divina alcanza la fuente de su existencia, la fuente personal de toda existencia, Dios, el Padre Universal. La vida humana continúa, sobrevive, porque tiene una función en el universo y la tarea de encontrar a Dios en el alma del hombre, activada por la fe, no puede detenerse hasta haber alcanzado esta meta de su destino, y una vez que ha conseguido esta meta divina, ya no puede tener fin porque se ha vuelto como Dios, eterna. La evolución espiritual es una experiencia de la elección creciente y voluntaria de la bondad, acompañada de una disminución igual y progresiva de la posibilidad del mal. Cuando se alcanza la finalidad de la elección de la bondad y la plena capacidad para apreciar la verdad, surge a la existencia una perfección de belleza y de santidad cuya rectitud inhibe eternamente la posibilidad de que emerja siquiera el concepto del mal potencial. El alma que conoce así a Dios no proyecta ninguna sombra del mal que ocasione dudas, cuando funciona con un nivel espiritual tan elevado de divina bondad. La presencia del espíritu del paraíso en la mente del hombre constituye la promesa de la revelación y la garantía de la fe de una existencia eterna de progresión divina para todas las almas que tratan de identificarse en este fragmento espiritual interior e inmortal del Padre Universal. El progreso en el universo está caracterizado por una libertad creciente de la personalidad, porque está asociado con el logro progresivo de niveles cada vez más elevados de comprensión de sí mismo y del consiguiente dominio voluntario de sí mismo. Alcanzar la perfección del dominio espiritual de sí mismo equivale a consumar la independencia en el universo y la libertad personal,
La fe alimenta y mantiene el alma del hombre en medio de la confusión de su orientación inicial en un universo tan vasto, mientras que la oración se convierte en el gran unificador de las diversas inspiraciones de la imaginación creativa y de los impulsos de fe de un alma que trata de identificarse con los ideales espirituales de la divina presencia interior y asociada. Nabón se quedó muy impresionado con estas palabras, tal como le sucedía con cada una de las conversaciones con Jesús. Estas verdades continuaron ardiendo dentro de su corazón y prestó una gran ayuda a los predicadores del Evangelio de Jesús que llegaron más tarde. Ministerio personal. Mientras estuvo en Roma, Jesús no dedicó todo su tiempo libre a esta tarea de preparar a hombres y mujeres para que se convirtieran en futuros discípulos del reino venidero. Pasó mucho tiempo adquiriendo un conocimiento íntimo de todas las razas y las clases de hombres que vivían en esta ciudad, la más grande y cosmopolita del mundo. En cada uno de estos numerosos contactos humanos, Jesús tenía una doble finalidad. Deseaba conocer la relación de sus interlocutores ante la vida que estaban viviendo en la carne, y también era propenso a decir o hacer algo que hiciera esta vida más rica y más digna de ser vivida. Durante estas semanas sus enseñanzas religiosas no fueron diferentes a las que caracterizaron su vida posterior como educador de los 12 y predicador para las multitudes. La idea central de un mensaje era siempre el hecho del amor del Padre Celestial y la verdad de su misericordia, unido a la buena nueva de que el hombre es un hijo de la fe de este mismo. Dios de amor. La técnica habitual que Jesús utilizaba con sus contactos sociales consistía en hacer preguntas a la gente para hacerles hablar y llevarlos a conversar con él. Al principio de la entrevista, él era el que habitualmente solía hacer las preguntas y al final eran ellos los que le interrogaban. Tenía la misma habilidad para enseñar haciendo preguntas como contestándolas. Por regla general, a quienes más enseñaba es a quienes menos decía. Los que obtuvieron el mayor beneficio de su ministerio personal fueron los mortales agobiados, ansiosos y deprimidos, que encontraron mucho alivio en esta posibilidad de desahogar sus almas con un oyente compasivo y comprensivo. Y él era todo esto, y muchísimo más. Aquí está la raíz, el origen precisamente de lo que les acabo de mencionar acerca de lo que es el acto de confesión. Cuando estos seres humanos inadaptados habían contado sus problemas a Jesús, éste siempre estaba en condiciones de ofrecerles sugerencias prácticas e inmediatamente útiles para corregir sus verdaderas dificultades, y nunca dejaba de decirles palabras de alivio para el presente y de inmediato consuelo. A estos mortales afligidos les hablaba invariablemente del amor de Dios y mediante métodos diversos y variados les transmitía el mensaje de que eran los hijos de este afectuoso Padre que están en los cielos. De esta manera, durante su estancia en Roma, Jesús tuvo personalmente un contacto afectuoso y edificante con más de 500 mortales del mundo. Consiguió así un conocimiento de las diferentes razas de la humanidad que nunca hubiera podido adquirir en Jerusalén y quizás tampoco en Alejandría. Siempre consideró estos 6 meses como uno de los periodos más ricos e instructivos de su vida terrestre. Como era de esperar, un hombre tan hábil y dinámico no podía vivir así durante 6 meses en la metrópolis del mundo sin ser abordado por numerosas personas que deseaban obtener sus servicios para algún negocio o más a menudo para algún proyecto de enseñanza, de reforma social o de movimiento religioso. Recibió más de una docena de proposiciones de este tipo y aprovechó cada una de ellas como una oportunidad para transmitir algún pensamiento de ennoblecimiento espiritual mediante palabras bien escogidas o por medio de algún favor servicial. A Jesús le encantaba hacer cosas, inclusive de poca importancia, por toda clase de gente.
Estuvo hablando con un senador romano sobre política y el arte de gobernar, y este único contacto con Jesús hizo tal impresión en este legislador que pasó el resto de su vida tratando en vano de persuadir a sus colegas para que cambiaran el curso de la política en vigor, sustituyendo la idea de un gobierno que mantenía y alimentaba al pueblo por la de un pueblo que mantuviera al gobierno. Jesús pasó una noche con un rico propietario de esclavos y le habló del hombre como hijo de Dios. Al día siguiente este hombre llamado Claudio concedió la libertad a 119 esclavos. Fue a cenar con un médico griego y le hizo saber que sus pacientes tenían una mente y un alma además de un cuerpo, induciendo así a este experto doctor a esforzarse por ayudar a todos estos hombres, ayudar más ampliamente a sus semejantes. Conversó con todo tipo de personas de todos los ambientes y profesiones. El único lugar de Roma que no visitó fueron los baños públicos. Rehusó acompañar a sus amigos a los baños a causa de la promiscuidad sexual que predominaba allí. Mientras caminaba con un soldado romano a lo largo del río Tíber, Jesús se dijo: que tu corazón sea tan valiente como tu brazo. Atrévete a hacer justicia y sé lo bastante noble como para mostrar misericordia. Obliga a tu naturaleza inferior a obedecer a tu naturaleza superior como tú obedeces a tus superiores. Venera la bondad y exalta la verdad. Escoge la belleza en lugar de la fealdad. Ama a tus semejantes y busca a Dios con todo tu corazón, porque Dios es tu Padre que está en los cielos. Al orador del foro le dijo: tu elocuencia es placentera, tu lógica es admirable, tu voz es agradable, pero tu enseñanza no refleja la verdad. Si pudieras tan solo disfrutar de la satisfacción inspiradora de conocer a Dios como tu Padre espiritual, entonces podrías emplear tu capacidad de orador para liberar a tus semejantes de la incertidumbre y de la servidumbre de las tinieblas y de la esclavitud, de la ignorancia. Este fue el mismo Marcos que escuchó predicar a Pedro en Roma y se convirtió en su sucesor. Cuando crucificaron a Simón Pedro, este hombre fue el que desafió a los perseguidores romanos y continuó predicando audazmente el Evangelio, el nuevo Evangelio. Al encontrarse con un pobre hombre que había sido acusado falsamente, Jesús lo acompañó ante el magistrado. Y una vez que le concedieron la autorización especial de comparecer en su nombre, pronunció un magnífico discurso en el cual dijo: la justicia engrandece a una nación, y cuando más grande es esa nación, más cuidado pondrá en que la injusticia no alcance ni al más humilde de sus ciudadanos. Pobre de la nación en la que solo los que poseen dinero e influencia puedan obtener una justicia pronta de sus tribunales. Un magistrado tiene el deber sagrado de absolver al inocente así como de castigar al culpable. La continuidad de una nación depende de la imparcialidad, de la equidad y de la integridad de sus tribunales. El gobierno civil está basado en la justicia, así como la verdadera religión está basada en la misericordia. El juez reconsideró el caso y después de examinar las pruebas absolvió al acusado de todas las actividades de Jesús durante este periodo de ministerio personal. Esta fue la que estuvo más cerca de ser una aparición pública. Después, Jesús tuvo una reunión muy especial. Habló con un hombre rico, ciudadano romano y estoico.
Llegó a interesarse mucho por las enseñanzas de Jesús, a quien había sido presentado por Angamón. Después de muchas conversaciones cordiales, este rico ciudadano preguntó a Jesús qué haría él con la riqueza si la tuviera. Y Jesús le contestó, dedicaría la riqueza material a mejorar la vida material, al igual que utilizaría el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual para enriquecer la vida intelectual, ennoblecer la vida social, y la sabiduría y el servicio espiritual deben ser enriquecidos y hacer progresar la vida espiritual. Administraría la riqueza material como un depositario prudente y eficaz de los recursos de una generación para el beneficio y el ennoblecimiento de las generaciones próximas y sucesivas. Pero el hombre rico no estaba satisfecho de todo con la respuesta de Jesús y se atrevió a preguntar de nuevo, ¿por qué crees que debería hacer con su riqueza un hombre que estuviera en mi lugar? ¿Debería guardarla o repartirla? Cuando Jesús se dio cuenta de que este hombre deseaba realmente conocer mejor la verdad sobre su lealtad a Dios y su deber hacia los hombres, amplió su respuesta diciéndole, mi buen amigo, discierno que buscas sinceramente la sabiduría. Y que amas honradamente la verdad. Por eso me propongo exponerte mi punto de vista sobre la solución de tus problemas relacionados con las responsabilidades de la riqueza. Hago esto porque has pedido mi consejo. Y al ofrecerte esta reflexión, no me intereso por la riqueza de ningún otro hombre rico. Mi consejo es solo para ti y para tu conducta personal. Si deseas honradamente considerar tu riqueza como un depósito, si quieres realmente convertirte en un administrador prudente y eficaz de tu riqueza acumulada, entonces te aconsejaría que hicieras el siguiente análisis de los orígenes de tus riquezas. Pregúntate y haz todo lo posible por encontrar la respuesta honrada de dónde procede esta riqueza. Para ayudarte a analizar los orígenes de tu gran fortuna, te sugeriría que recordaras los siguientes 10 pasos, métodos diferentes de acumular bienes materiales. Número 1. La riqueza heredada. Los bienes recibidos de los padres y de otros antepasados. Número 2. La riqueza descubierta. Los bienes que proceden de los recursos no explotados de la madre. 3. La riqueza comercial. Los bienes obtenidos como un beneficio justo en el intercambio y el trueque de las mercancías materiales. 4. La riqueza injusta. Los bienes procedentes de la explotación injusta o de la esclavitud de otros semejantes. 5. La riqueza del interés. El beneficio derivado de las posibilidades de una ganancia justa y equitativa por los capitales invertidos. Número 6. La riqueza debida al talento. Los bienes resultantes de las recompensas por los dones creativos e inventativos de la mente humana. 7. La riqueza accidental. Los bienes procedentes de la generosidad de nuestros semejantes o que tienen su origen en las circunstancias de la vida. 8. La riqueza robada. Los bienes obtenidos mediante la injusticia, la picardía y el robo o el gran fraude. 9. Los fondos de depósito. La riqueza colocada en tus manos por tus semejantes para una utilidad específica presente o futura. 10. La riqueza ganada. Los bienes que proceden directamente de tu propio trabajo personal, la recompensa justa y equitativa por tus propios esfuerzos diarios, mentales o físicos. Así pues, mi querido amigo, si quieres ser un administrador fiel y justo de tu gran fortuna ante Dios y al servicio de los hombres, debes de dividirla
aproximadamente en estos 10 grandes grupos y luego administrar cada porción de acuerdo con la interpretación sabia y honrada de las leyes de la justicia. No obstante, el Dios del cielo no te condenará si, en situaciones dudosas, a veces te equivocas a favor de una consideración misericordiosa y desinteresada por la aflicción de las víctimas que sufren las desgracias, circunstancias de la vida mortal. Cuando tengas dudas honradas sobre la equidad y la justicia de una situación material, que tus decisiones favorezcan a los que están necesitados y ayuden a los que sufren la desdicha de unas penalidades inmerecidas. Después de discutir estas cuestiones durante varias horas, el hombre rico solicitó instrucciones más completas y detalladas, y Jesús amplió su consejo diciendo en sustancia: al ofrecerte nuevas sugerencias relativas a tu actitud hacia la riqueza, te exhortaría a que recibieras mi consejo como destinado exclusivamente para ti y para tu conducta personal. Solo hablo con cuenta propia y para ti como un hombre amigo que busca información. Te ruego que no dictes a otros hombres ricos cómo deben de cómo deben de estimar y utilizar su riqueza. Te aconsejaría que, 1. Como administrador de una riqueza heredada, deberías considerar tus orígenes. Tienes la obligación moral de representar a la generación anterior en la transmisión honrada de una riqueza legítima. De las generaciones siguientes, también de discutir tanta tasa justa para el beneficio de la generación presente. Pero no estás obligado a perpetuar cualquier fraude o injusticia implicados en la acumulación injusta de unas riquezas por parte de tus antepasados. Cualquier proporción de tu riqueza heredada que resulte provenir del fraude o de la injusticia, puedes desembolsarla de acuerdo con tus convicciones de la justicia, de la generosidad y de la restitución. En cuanto al resto de tu riqueza legítimamente heredada, puedes utilizarla con equidad y transmitirla con seguridad como depositario de una generación para la siguiente. Una sabia discriminación y un juicio sano deberían dictar tus decisiones en cuanto al legado de las riquezas de tus sucesores. 2. Todo aquel que disfruta de la riqueza como resultado de un descubrimiento debería recordar que un individuo solo puede vivir en la Tierra un corto periodo de tiempo. Por consiguiente, debería tomar las disposiciones adecuadas para compartir estos descubrimientos de manera útil con el mayor número posible de sus semejantes. Aunque al descubridor no hay que negarle toda recompensa por su esfuerzo de descubrimiento, tampoco debería atreverse egoístamente a reclamar todas las ventajas y bendiciones que se pueden obtener de la puesta al descubierto de los recursos atesorados por la naturaleza. ¿No les suena a ustedes esto algo así como la descripción de lo que son los derechos de autor? Bueno, regalías por los descubrimientos, en fin, bueno. 3. Mientras que los hombres escojan concertar los negocios del mundo mediante el comercio y el trueque, tienen derecho a un beneficio justo y legítimo. Todo comerciante merece una remuneración por sus servicios. El negociante tiene derecho a su salario. La equidad comercial y el trato honrado que se otorga a los semejantes en los negocios organizados del mundo crean muchos diferentes tipos de riquezas debidas a los beneficios, y a todas estas fuentes de riqueza deben de ser juzgadas según los principios más elevados de la justicia, la honradez y la equidad. El comerciante honrado no debería dudar en percibir el mismo beneficio que concedería gustosamente a un colega suyo por una operación similar,
aunque este tipo de riqueza, cuando los negocios se realizan a gran escala, no es idéntico a los ingresos ganados individualmente al mismo tiempo. Con una riqueza acumulada, así honradamente confiere a su proveedor un voto de una considerable equidad en el momento de repartirla posteriormente. 4. Ningún mortal que conozca a Jesús y trata de hacer la voluntad divina puede rebajarse hasta comprometerse con las opresiones de la riqueza. Ningún hombre ningún noble se esforzará por acumular riquezas y amasar un poder financiero mediante la esclavización o la explotación injusta de sus hermanos en la carne. Cuando proceden del sudor de los mortales oprimidos, las riquezas son una maldición moral y una infamia espiritual. Toda riqueza de este tipo debería ser restituida a quienes han sido así desposeídos o a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No se puede construir una civilización duradera sobre la práctica de engañar al trabajador con su salario. 5. La riqueza honrada tiene derecho a unos intereses, mientras que los hombres pidan prestado y concedan préstamos. Pueden percibir un interés equitativo siempre que el capital prestado proceda de una riqueza legítima. Purifica primero tu capital antes de reclamar los intereses. No te vuelvas tan desgraciadamente avaricioso como para para rebajarte a practicar la usura. No te permitas nunca ser tan egoísta como para emplear el poder del dinero para obtener una ventaja injusta sobre tus semejantes que luchan. No cedas a la tentación de ser usurero con tu hermano que tiene apuros financieros. Si llegas a conseguir la riqueza mediante el despliegue de tu talento, si tus riquezas proceden de las remuneraciones de tus dotes inventivas, no reclames una porción injusta de dichas remuneraciones. El talento le debe algo tanto a los antepasados como a sus descendientes. También tiene obligaciones con respecto a la raza, a la nación y a las circunstancias de sus descubrimientos ingeniosos. Debería recordar también que trabajó y elaboró sus inventos como un hombre entre los hombres. Sería igualmente injusto impedir que una persona ingeniosa pueda incrementar su riqueza. A los hombres siempre les resultará imposible establecer leyes y reglas que se apliquen por igual a todos estos problemas de la distribución equitativa de la riqueza. Primero debes de conocer y reconocer al hombre como hermano tuyo. Y si deseas honradamente hacer por él lo que quisieras que hiciera por ti, los dictados elementales de la justicia, de la honradez y de la equidad te guiarán para arreglar de manera justa e imparcial todos los problemas recurrentes de las remuneraciones económicas y de la justicia social. 7. Ningún hombre debería reclamar para sí una riqueza que el tiempo y la suerte pueden haber depositado entre tus manos, excepto los honorarios justos y legítimos obtenidos para administrarla. Las riquezas accidentales deberían considerarse un poco como un depósito para ser empleado en beneficio de nuestro grupo económico o social. Los poseedores de estas riquezas deberían tener el voto principal a la hora de determinar la distribución sabia y eficaz de estos recursos no ganados. El hombre civilizado no siempre considerará todo lo que controla su propiedad personal y privada. Si una porción determinada de tu fortuna ha sido obtenida adrede por medio del fraude, si una fracción de tus bienes ha sido acumulada mediante prácticas fraudulentas o métodos no equitativos, si tus riquezas son el producto de negocios tratados injustamente con tus semejantes, apresúrate a restituir todas esas ganancias,
mal adquiridas y sus legítimos dueños. Efectúa todas las compensaciones necesarias y depura así tu fortuna de todos sus elementos indignos. La administración de los bienes que una persona realiza en beneficio de otras es una responsabilidad solemne y sagrada. No arriesgues ni pongas en peligro ese depósito. Coge únicamente para ti de cualquier depósito la fracción que aprobarían todos los hombres honrados. 10. Aquella parte de tu fortuna que representa los ingresos de tus propios esfuerzos físicos y mentales, si has trabajado con honradez y equidad, es verdaderamente tuya. Nadie puede negarte el derecho a tener y a utilizar esa riqueza como lo estimes conveniente, siempre que el ejercicio de este derecho no perjudique a tus semejantes. Cuando Jesús hubo terminado de darle estos consejos al rico romano, se levantó de su diván y al desearle las buenas noches, le hizo esta promesa. Mi buen amigo, percibo que eres un hombre de gran sabiduría y bondad. Mañana mismo empezaré a administrar todos tus bienes de acuerdo con tu consejo. Fue también aquí en Roma donde se produjo aquel incidente enternecedor durante el cual el creador de un universo pasó varias horas devolviendo un niño perdido a su madre angustiada. Este chico se había extraviado al alejarse de su casa. Y Jesús lo encontró llorando desconsoladamente. Jesús y Ganid iban camino a las bibliotecas, pero se consagraron a llevar al niño a su casa. Ganid nunca olvidó el comentario de Jesús. ¿Sabes, Ganid? La mayoría de los seres humanos son como este niño perdido. Pasan mucho tiempo llorando de temor y sufrimiento, de aflicción, cuando en verdad se encuentran muy cerca del amparo y de la seguridad, de la misma manera que este niño no estaba lejos de su casa. Todos aquellos que conocen el camino de la verdad y gozan de la seguridad de conocer a Dios, deberían considerar como un privilegio y no como un deber ofrecer su orientación a los semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. No hemos disfrutado de manera suprema con este servicio de devolver al niño a su madre. De la misma forma, los que conducen a los hombres a Dios experimentan la satisfacción suprema del servicio humano. A partir de este día y durante el resto de su vida en la tierra, Ganit siempre estuvo a la búsqueda de niños perdidos que pudieran devolver a su hogar. Había una viuda con 5 hijos cuyo marido había muerto en un accidente. Jesús contó a Ganit cómo él mismo había perdido a su padre en un accidente, y fueron muchas veces a consolar a esta madre y a sus hijos. Mientras que Ganit solicitó dinero a su padre para proporcionarles alimento y ropa, no pararon en sus esfuerzos hasta que encontraron un empleo para el hijo mayor, de manera que pudiera ayudar a mantener a la familia. Aquella noche, mientras Gonod escuchaba el relato de estas experiencias, dijo cariñosamente a Jesús: «Me propongo hacer de mi hijo un erudito o un hombre de negocios. Y ahora empiezas a hacer de él un filósofo o un filántropo». Jesús replicó sonriendo: «Quizás hagamos de él las 4 cosas, para gozar entonces de una cuádruple satisfacción en la vida. Porque es oído, hecho, para reconocer, la melodía humana podrá apreciar 4 tonos en vez de 1. Entonces, dijo Gonod, percibo que eres realmente un filósofo. Debes escribir un libro para las generaciones futuras. Y Jesús respondió, no un libro. Mi misión es vivir una vida en esta generación y para todas las generaciones. Yo,
pero se detuvo y le dijo a Ganid: hijo mío, es hora de acostarse. Jesús y Gonod y Ganid hicieron 5 viajes desde Roma hacia puntos interesantes del territorio circundante. Durante su visita a los lagos del norte de Italia, Jesús tuvo una larga conversación con Ganid sobre la imposibilidad de enseñarle a un hombre cosas sobre Dios si ese hombre no desea conocer a Dios. Mientras viajaban hacia los lagos, se habían encontrado, por casualidad, con un pagano irreflexivo. Y Ganid se sorprendió al ver que Jesús no utilizaba su técnica habitual de entablar una conversación con aquel hombre, que hubiera conducido de manera natural a discutir sobre cuestiones espirituales. Cuando Ganid preguntó a su maestro por qué mostraba tan poco interés por ese pagano, Jesús respondió: Ganid, este hombre no tenía hambre de la verdad, no estaba descontento de sí mismo, no estaba preparado para pedir ayuda, y los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir la luz destinada al alma. Este hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación. Hay que concederle más tiempo para que las pruebas y las dificultades de la vida lo preparen para recibir la sabiduría y el conocimiento superior. O bien, si pudiera venir a vivir con nosotros, podríamos mostrarle al Padre que está en los cielos con nuestra manera de vivir, nuestras vidas como hijos de Dios. Podrían atraerlo hasta el punto de que se vería obligado a preguntar sobre nuestro Padre. No se puede revelar a Dios a los que no lo buscan. No se puede conducir a las alegrías de la salvación en un alma que no lo desea. Es preciso que el hombre tenga hambre de la verdad como resultado de las experiencias de la vida, o que desee conocer a Dios como consecuencia del contacto con la vida de aquellos que conocen al Padre divino, antes de que otro ser humano pueda actuar como intermediario para conducir a este compañero mortal hacia el Padre que está en los cielos. Si conocemos a Dios, nuestra verdadera tarea en la tierra consiste en vivir de tal manera que permitamos al Padre revelarse en nuestra vida, y así todas las personas que buscan a Dios. Todos verán al Padre y solicitarán nuestra ayuda para averiguar más cosas sobre Dios que logra expresarse de ese modo en nuestra vida. En el transcurso de la visita a Suiza, mientras estaban en las montañas, Jesús tuvo una conversación de un día entero con el Padre y el Hijo sobre el budismo. Ganid había hecho muchas veces preguntas directas a Jesús sobre el Buda, pero siempre había recibido respuestas más o menos evasivas. Aquel día, en presencia de su hijo, el padre le hizo a Jesús una pregunta directa acerca de Buda y recibió una respuesta directa. Gonod dijo: me gustaría saber de verdad lo que piensas sobre Buda. Y Jesús contestó: tu Buda, su Buda, fue mucho mejor que nuestro budismo. Buda fue un gran hombre e incluso un profeta para su pueblo, pero fue un profeta huérfano. Con esto quiero decir que perdió de vista muy pronto a su padre espiritual, el Padre que está en los cielos. Su experiencia fue trágica. Intentó vivir y enseñar como mensajero de Dios, pero sin Dios. Buda dirigió su nave de salvación directamente hacia el puerto seguro, hasta la entrada de la ensenada de la salvación de los mortales. Pero ahí, a causa de unas cartas de navegación equivocadas, la buena nave encalló. Ahí ha continuado durante muchas generaciones, inmóvil y casi desesperadamente varada. Y en este barco han permanecido muchos
de sus compatriotas todos estos años. Viven a un tiro de piedra de las aguas seguras de la Ensenada, pero se niegan a entrar porque la noble embarcación del buen Buda tuvo la desgracia de varar casi a la entrada del puerto. Los pueblos budistas nunca entrarán en esta ensenada a menos que abandonen la embarcación filosófica de su profeta y se agarren a su noble espíritu. Si su pueblo hubiera permanecido fiel al espíritu de Buda, hace mucho tiempo que hubieras encontrado en nuestro puerto de la tranquilidad del espíritu, del descanso del alma y de la seguridad de la salvación. Ya ves, Gonod, Buda conocía a Dios en espíritu, pero no logró descubrirlo claramente en su mente. Los judíos descubrieron a Dios en la mente, pero olvidaron ampliamente conocerlo en espíritu. Hoy los budistas chapotean en una filosofía sin Dios, mientras que mi pueblo está lastimosamente encadenado al temor de un Dios sin una filosofía salvadora de vida y de libertad. Ustedes tienen hoy los budistas chapotean en esa filosofía. Los judíos tienen un Dios, pero carecen ampliamente de una filosofía de vida que esté en relación con ello. Al no tener una visión de Dios como espíritu y como padre, Buda no consiguió proporcionar en su enseñanza la energía moral y la fuerza motriz espiritual que debe poseer una religión para cambiar una raza y elevar una nación. Entonces, Ganid exclamó: Maestro, elaboremos tú y yo una nueva religión que sea lo bastante buena para la India y lo bastante grande para Roma, y quizás podamos ofrecerle a los judíos a cambio de Yahvé. Jesús explicó: Ganid, las religiones no se elaboran, las religiones de los hombres se desarrollan durante largos periodos de tiempo, mientras que las revelaciones de Dios brillan sobre la tierra en la vida de los hombres que revelan a Dios, a sus semejantes. Pero Gonod y Ganid no comprendieron el significado de estas palabras proféticas. A partir de este día y durante el resto de su vida terrestre, Ganid continuó desarrollando una religión propia. Mentalmente se sentía poderosamente incitado por la amplitud de las miras, la equidad y la tolerancia de Jesús. En todas sus conversaciones sobre filosofía y religión, este joven nunca experimentó resentimientos ni reacciones de antagonismo. ¿Qué escena para ser contemplada por las inteligencias celestiales, la de este espectáculo del joven indio proponiéndole al creador de un universo? Lo que el joven más deseaba hacer en el mundo, lo estaba haciendo inconscientemente en ese momento. Siempre fue, y siempre es así, aquello que una imaginación humana, iluminada y reflexiva, instruida y guiada por el espíritu, desea ser y hacer desinteresadamente, y de todo corazón se vuelve sensiblemente creativo según el grado de que el mortal está consagrado a ver divinamente la voluntad del Padre. Cuando el hombre se asocia con Dios, grandes cosas pueden suceder, y de hecho suceden. Mi nombre es Genaro Rocha, les agradezco muchísimo su amable y fina atención a esta clase número 13, la estancia en Roma. Y esta imagen, observen esta imagen,
espiritualmente, yo estoy seguro que esta imagen ha sido real. Pero aquí en nuestro mundo material, ¿qué más hubiéramos querido? Que esto fuese una realidad, que en realidad Jesús y Buda se hubiesen conocido. Pero no fue así. Espiritualmente yo sé que sí, están ahí los dos, pero físicamente aquí ante nosotros no fue así. En fin, nada más un hecho curioso. Voy a mover la cámara porque quiero que vean las manos de Jesús. Observen esto. Esto se llama mudra. La colocación que tienen las manos aquí, esto se llama mudra. Ok. Qué interesante, ¿verdad? Y el mudra de Buda, ¿qué me dicen de él? Qué interesante también. Pero bueno, ok. Bastante interesante las dos imágenes. Les decía, mi nombre es Genaro Rocha y les agradezco muchísimo su amable y fina atención a esta clase de hoy. Gracias, nos estaremos viendo la próxima. Tan tan.